Amada Iglesia, seguimos con el estudio que venimos teniendo, las palabras que el Señor nos está ministrando de hace un tiempo ya. Venimos con el libro de Juan. Hoy vamos a compartir sobre Juan capítulo 21. Estamos terminando ya con este libro y realmente ha sido maravilloso poder compartir como iglesia y escudriñar la palabra del Señor. Hoy en Juan 21 vamos a ver algunas escenas de la vida de Pedro y de 6 más de los discípulos. Pero para poder contextualizar este capítulo 21 de Juan, me gustaría que pudiéramos recordar algunas cosas previas que se dieron en la vida de Pedro. El capítulo 21 hace referencia ya a la tercera aparición de nuestro Señor resucitado. Pero para poder entender bien lo que pasó en ese lugar y en ese momento, deberíamos recordar lo que pasó antes, horas antes de que el Señor fuera crucificado. En el libro de Lucas, en el capítulo 22, el Señor le advierte a Pedro de que Satanás lo había pedido para ser zarandeado y que el Señor había pedido por él para que su fe no falte. Sin embargo, ante semejante advertencia, Pedro le dice al Señor así. Estamos en el capítulo 22 de Lucas. Después que el Señor le dice eso, Pedro le dice, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le contesta, le dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces y que digas que no me conoces. Eh, Para Pedro eso debe haber sido muy fuerte, pero sin embargo se empezó a cumplir horas después, porque ustedes recuerden que esta conversación se da eh, en el aposento alto, cuando ellos habían cenado su última cena, donde el Señor le había lavado los pies, donde todavía no había habido ningún tipo de persecución ni ningún tipo de amenaza. Ellos estaban en un momento de puro deleite con el Señor. Sin embargo, ellos saliendo de ese lugar, saliendo inmediatamente del aposento alto, dice que se acuerdan que estuvimos hablando de que ellos pasaron por el valle de Cedrón y de allí se fueron al huerto de Getsemaní. Ese huerto para el Señor era un lugar muy íntimo, un lugar donde ellos habían pasado siempre mucho tiempo con el Señor, los discípulos, los 12. Y ustedes ya saben, porque los hemos estudiado, que llegaron más de 100 personas, más de 60 soldados a, a arrestarlo y más toda la gente del Sanedrín, que seguramente también estaban ahí, y se lo llevan al Señor, se lo llevan escoltado hacia el patio de la casa del sumo sacerdote. Entonces comienza a cumplirse exactamente lo que el Señor le había advertido a Pedro y dice que Pedro lo seguía de lejos. Yo quiero que me acompañes a la lectura de Lucas 22, capítulo 22, versículo 54. Dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo allí encendido fuego, en medio del patio se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo también, este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé de lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. La verdad que es un pasaje muy triste en la vida de Pedro, pero no creo que esté tan separado de lo que a nosotros nos pasa cotidianamente. Eh, Cuando veo a Pedro prometerle al Señor que le iba a ser fiel todos los días de su vida y que no le importaba seguirlo hasta la cárcel y aún hasta la muerte,
y horas después tener tanta inconsistencia frente a esas promesas, ¿no? Me veo yo y veo nuestra propia inconsistencia hacia el amor que decimos tenerle al Señor. Em, no creo que ninguno de nosotros esté libre de esto y por esa consideración de nosotros mismos es que debemos considerar esta palabra para pedir al Señor que nos ayude y que nos ayude a ser fieles. Viendo esta circunstancia específicamente, cuando la criada lo reconoce, lo que le está diciendo: hey, Pedro, tú no sos de nosotros, tú le perteneces a Dios. Hey, Pedro, tú sos de Jesús. Y, y ante esa afirmación de esta mujer, eh, siento que es la misma afirmación que nosotros tenemos en nuestra propia sociedad. Cuando tratamos de encajar en una sociedad donde la misma sociedad nos reconoce que somos hijos de Dios, que nosotros le pertenecemos a Dios, que nosotros somos de Él. Así que esta mujer lo primero que va a hacer es decirle eso. Ella tiene una afirmación tajante: vos le perteneces a Jesús, vos no sos de nosotros. Fíjense la astucia de esta situación, que la mujer no lo echa del patio del sumo sacerdote, ni lo echa del calor del fuego, sino como que claramente lo invita a quedarse. La invitación de ella es subterránea, pero no le dice: ella, andate de acá, vos no sos de nosotros, simplemente lo reconoce. Y Pedro, ante el temor por todo lo que se venía, su declaración es tajante, ¿no? Y él afirma y dice: mujer, no lo conozco. No, yo no voy a la iglesia, no, yo no soy cristiano, no, te estás confundiendo, es mi hermano, es mi primo, es mi tío, pero yo no soy de ahí, no voy a la iglesia. Em, la segunda vez y en la segunda oportunidad, dice que viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hey, hombre, no lo soy. Eh, y conversábamos con los hermanos eso, y conversábamos con respecto cuando por segunda vez viene en esta instancia y le dicen: hey, vos le pertenecés al otro grupo, vos no sos de acá, vos le pertenecés a Dios, vos sos de Jesús. Y, y como él, su respuesta era como la que nosotros solemos tener a menudo cuando nos apartamos y nos alejamos y empiezan los mensajes a llegarnos y nosotros decimos: déjenme en paz, yo quiero vivir mi vida, ¿no? En otras palabras, Pedro le dijo: no, mujer, no, déjame, yo no tengo nada que ver con eso, déjame, ¿no? No es así, le dijo a la mujer. Y al hombre le dijo: hombre, no lo soy. Es como diciéndole: hombre, déjame vivir en paz, déjame tranquilo, no lo conozco. Y en la tercera oportunidad que él tendría para haber reconocido que él le pertenecía a Jesús, por tercera vez su respuesta es: no sé lo que dices, no entiendo lo que estás diciendo. Yo creo que en ese momento Pedro iba camino directo a un vacío, se desmoronó como persona, se parcializó como persona, se quebró como persona. Y claramente en el versículo 62 dice que Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. El Señor ya se lo había advertido y le había dicho. Entonces dice que cuando él estaba aún con la palabra en la boca negándolo, el Señor se dio vuelta y lo miró. Y nosotros, cuando estuvimos allá en ese mismo lugar donde fue la flagelación del Señor, realmente no había mucho lugar, mucha distancia entre ese lugar donde puede haber sido donde el Señor estaba y, y, y ese momento donde Él lo debe haber mirado y sus ojos se deben haber cruzado. Ahora, pensaba yo en esa mirada y pensaba:
pensaba en esa mirada del Señor y pensaba que esa mirada de Él para nada fue de reprobación o decir, viste, te dije que me ibas a negar, yo sabía que me ibas a negar, yo sabía. Porque cuántas veces nosotros actuamos así, aún con nuestros propios hijos o los más cercanos, cuando le advertimos algo, ¿no? Y después, si algo pasa, es lo primero que hacemos, yo te dije que lo ibas a hacer. Sin embargo, la mirada del Señor fue una mirada de, de yo te perdono, una mirada de eh, yo te sano, porque sé que esto que estás haciendo te va a quebrar por dentro y te va a dañar. Yo creo que Pedro debe haber ardido de dolor. Pedro ardió de dolor en ese momento por lo que él estaba haciendo. El Señor estaba caminando hacia la cruz para morir por Pedro y Pedro en el mismo patio, el sumo sacerdote, estaba esquivando ir a la cruz con él o seguirlo o, o simplemente reconocer lo que era uno de sus discípulos. No así Juan, no así las Marías, ¿no? María Magdalena, María la mamá del Señor. Ellas se ve que no tuvieron ningún temor, estaban entregadas a que si las tenían que matar a ellas también, estaban dispuestos, porque Juan fue el único discípulo que estuvo ahí a los pies de la cruz y María, ¿no? Em, Todos los demás se fueron y el Señor le dice, cuando le advierte a Pedro, le dice, lo que pasa es que van a herir al pastor y todas las ovejas se van a escandalizar. Y ahí es cuando él, en otro evangelio está registrado, le dice, yo jamás me voy a escandalizar de vos, Señor, yo jamás me voy a avergonzar de vos. En cuán pocas horas todo ese discurso cambió. Entonces, esa es la escena previa a todo lo que pasa después en Juan 21. Y todo lo que pasa acá es que él sale afuera a llorar amargamente, pero ya al Señor él no lo ve más. Ella no lo puede ver más porque al Señor se lo llevan. Y, y Pilato da la orden de flagelarlo, de azotarlo y de ahí a cargar la cruz y de ahí al Gólgota y de ahí a la muerte. Entonces, donde vamos a ir a ahondar ahora es el capítulo 21 de Juan. Y lo que está pasando ahora, yo quiero que vos me acompañes ahí a Juan 21. Lo que está pasando aquí en Juan 21 es después que el Señor ha estado en la muerte y el Señor ha resucitado y Él ya había tenido dos apariciones. Primero con Pedro se habían encontrado una vez, seguro, porque Pedro fue a la tumba junto con Juan, junto con María, y vio que el Señor estaba resucitado, y después el Señor se había aparecido a los 12 discípulos. Pero ahora lo que vamos a leer sería la tercera aparición del Señor, específicamente a Pedro, también a 6 más de sus discípulos. Esto que vamos a leer ahora se da en el mar de Tiberias. O sea, la resurrección había sido en Jerusalén. Y en este momento ellos estaban en el mar de Tiberias, un mar de Galilea, que está en la zona norte de Israel. Y en el capítulo 21 dice que después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaba Simón Pedro, estaba Tomás, Natanael de Canaá, estaban los hijos de Zebedeo, que ahí estaba Juan, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no.
Él les dijo, echad la red a la derecha a la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. Miren esta tremenda descripción de lo que pasaba acá. Yo me he preguntado mientras leía esto y yo decía, ¿qué hacía Simón ahí? ¿Por qué Simón volvió a su lugar de origen? ¿Por qué Simón tuvo que volver al mar de Tiberia, de donde él era? Y no solamente que volvió ahí, sino que se fue a pescar. O sea, ¿qué hacía Simón de vuelta retrocediendo todo su discipulado al punto de inicio? Pero ahí estaba ahí porque el Señor lo iba a ir a buscar, porque el Señor quería restaurar su estado como él había quedado. El Señor quería restaurar a Pedro como el apóstol que era y quería restaurar el servicio y la comisión que él había perdido en esa negación que había hecho. Y yo me imagino el corazón de Pedro cuando Juan, que no le había esquivado a la cruz en aquel día que lo acompañó al Señor a la muerte, Juan no necesitó reconocerlo físicamente. Dice que la barca estaba a 200 codos de donde estaba el Señor en la playa. Esos son 100 metros. O sea, tampoco la barca estaba muy lejos. Habían estado toda la noche tratando de pescar. ¿Y eso no te recuerda a Lucas 5? Cuando Pedro recién lo conoció al Señor, que tampoco había podido pescar nada. Y dice que el Señor se le aparece y le dice, hijito, le grita, ¿tenéis algo para comer? Y ellos le dijeron no. Imagínense ustedes, espiritualmente esa pregunta. ¿Ustedes que son mis discípulos tienen algo para dar? No. Es muy fuerte, hermano, es muy fuerte. Y inmediatamente cuando él da la orden de que tiren la red a la derecha, Juan inmediatamente lo reconoce y le dice, hey, Pedro, es el Señor, es el Señor. ¿Qué pasó en el corazón de Pedro? ¿Qué pasó en la mente de Pedro? Él dijo, yo no tuve oportunidad para pedirle perdón por lo que hice en el patio del sumo sacerdote. No le pude decir perdón. No le pude decir perdóname por lo que hice, perdóname por negarte. Fue tan grande la desesperación de Pedro que a pesar de que estaba en una barca a 100 metros del Señor, dice que él se tiró al mar y nadó para llegar rápido, Después de todos esos versículos que siguen y que ellos comen juntos, el Señor va a empezar la restauración específicamente de Pedro y le pregunta, le hace 3 preguntas para restaurar cada una de las negaciones de Pedro. Entonces le dice en el versículo 15 del capítulo que venimos leyendo 21 de Juan, le dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo más. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Apacienta a mis ovejas, le dijo el Señor. Nosotros con los hermanos no dejábamos de sentir lo que Pedro podría haber sentido cuando el Señor no lo llamó como Pedro. Ustedes fíjense que en cada una de estas preguntas
el Señor se remontó al antiguo nombre que él tenía. ¿Se acuerdan cuando el Señor le cambió el nombre a Pedro y le dijo, Simón, hijo de Jonás, no te llamarás más Simón, sino que te llamaré Cefas, que traducido es Pedro, que significa piedra? Entonces, cuando Pedro debe haber escuchado la palabra Simón, hijo de Jonás, lo que el Señor le estaba diciendo, no te puedo llamar Pedro, no te puedo llamar piedra, porque todavía eres inconsistente, tu inconsistencia es muy grande, no pudiste ser firme como una piedra. Pero aún así, Simón, ¿me amas más que a estos? Porque ustedes recuerden que cuando el Señor le había dicho, cuando al pastor lo hieran, las ovejas se van a escandalizar. Pedro respondió, yo nunca me voy a escandalizar de ti. Estos se pueden escandalizar, pero yo de vos no me voy a escandalizar jamás. Y aquí estaba Pedro con sus 6 compañeros de milicia, con sus otros 6 discípulos, compañeros y el Señor. Y el Señor estaba restaurando su amor hacia él. Y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos discípulos? ¿Me amas más que Tomás? ¿Me amas más que Juan? Y esta vez él no pudo contestar con esa altivez que le había contestado la otra vez. Cuando escudriñas el verbo con que el Señor le preguntó, el Señor le pregunta con la palabra ágape. Ágape es ese amor incondicional sin nada a cambio. Así que lo que el Señor le preguntó es, Pedro, ¿me ágape? ¿Me ágape más que todos estos? Pedro, ¿tú realmente tienes un amor incondicional hacia mí más que estos que están acá? Y esta vez Pedro contesta no con esa palabra que es ágape, sino él le dice, Señor, tú sabes que yo te filio, tú sabes que yo te aprecio. En otras palabras le está diciendo, tú sabes que yo te he fallado, que mi amor no es incondicional por ti, que, que cuando vi dificultad me asusté, tuve miedo al rechazo, miedo a que me llevaran a la cárcel, miedo a que me mataran, miedo hoy a una sala de profesores, miedo hoy a un jefe, miedo hoy a un compañero que se burle de mí porque yo creo en ti. Entonces Pedro le contesta, Señor, tú sabes que yo te aprecio, que yo te quiero, pero que mi amor es incompleto. Y el Señor le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez, el Señor lo va a volver a llamar igual. Podría haber hecho Pedro esta vez, pero lo llamó igual. Dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me ágape? Y le dice, Señor, tú sabes que yo te aprecio, que yo te quiero. Le vuelve a decir lo mismo. Y el Señor le dice, apacienta, pastorea a mis ovejas. Y ahí pensando en eso, pensaba la diferencia entre corderos y ovejas, porque le dice, alimenta a mis corderos. Y alimentar, apacentar es alimentar, apacienta a mis corderos, alimentarlo. Y acá le dice, pastorea a mis ovejas. Y pastorear es guiar, disciplinar, encarrilar. Y pensaba que los corderos siguen a las ovejas. Así que a las que hay que disciplinar, a las que hay que dirigir, son a nosotros, ¿no? Los más grandes, porque los corderos nos siguen a nosotros. Entonces, aún esa gran diferencia y que pasa como desapercibida, ¿no? Pero el cordero sigue a la oveja madre, digamos, la oveja más grande. Ya por tercera vez, el Señor le vuelve a preguntar, pero esta vez cambia el verbo y él usa el verbo filio y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? ¿Me tienes aprecio? Y él dice que se entristece adentro, ¿no? Y le dice, sí, Señor, yo te filio, sí, yo te aprecio, yo te quiero mucho. Como el Señor
Así como el Señor conocía absolutamente lo que Pedro iba a hacer cuando estaban hablando en el aposento alto y mientras él se estaba jactando de que él jamás iba a escandalizar del Señor, y como el Señor no tiene tiempo, el Señor lo conocía a Pedro cuando nació, cuando tenía 12, cuando tenía 15, cuando lo llamó en la barca. El Señor, como no tiene tiempo, lo conocía que a las 2, 3, 4 horas lo iba a negar. También el Señor conocía cómo Pedro iba a terminar a sus últimos días, porque el Señor sabe todo de nosotros. El Señor me conoció cuando yo nací en el vientre de mi mamá. Yo estaba ahí, nací, y me conoce ahora, y me conoce el día de mi muerte, el día que yo vaya a partir con Él. No sé cómo va a ser, pero Él me conoce. Ese día Él ya lo conoce. Y como conocía el día del final de Pedro, Él le dice algo tan fuerte. Y cuando el Señor hablaba de cierto te digo, es porque era una advertencia muy grande. Y este capítulo, el Señor en el versículo 18 le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e iba donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde quieres. Esto lo dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y le dijo, le dijo, sígueme. Otra vez le dijo, sígueme. Era como que todo se estaba restaurando en la vida de Pedro. Y le estaba diciendo, Pedro, aquella vez en el patio del sumo sacerdote que no pudiste ir a la cruz conmigo, no me pudiste acompañar, me negaste, te escapaste de eso. Yo te digo, te lo advierto, de cierto te digo, que cuando llegue tu fin, cuando llegue tu final en esta tierra, no vas a escapar a la cruz. Esta vez no vas a escapar a la cruz. Vas a estar tan maduro, vas a ser realmente una piedra, vas a ser tan consistente en tu fe que no le vas a escapar a la muerte y muerte de cruz. Toda esta conversación fue en Tiberias, en el mar de Tiberias, y 34 años después, aproximadamente en el año 67, Pedro en Roma fue a la muerte. Nosotros con Gene pudimos estar en ese lugar donde Pedro estaba en esas últimas horas, y era una cueva de muchos metros para abajo, tan oscura, que la lucecita del celular no tenía ninguna fuerza en ese lugar de la oscuridad que había ahí. Y, y nuestro hermano Pedro, esta vez cuando se encaminaba hacia la cruz y vio cómo iba a morir, dijo: yo no soy digno de morir como murió mi Señor. Y él pidió morir cabeza abajo, ¿no? La cruz da vuelta. Pero él fue un hombre que el Señor lo restauró en esa conversación. El Señor restauró sus 3 negaciones, y el Señor lo levantó. El Señor te quiere levantar también a ti. Si tú en algún momento sientes que le has fallado o le estás fallando, el amor de Él, la mirada de Él no es de reprobación, sino es de sanidad. El Señor nos quiere sanar. El Señor quiere que nosotros seamos hombres y mujeres establecidos en la fe, que nosotros no tengamos temor a esta sociedad, que el fuego de ese calor de ese fuego de esta sociedad no es nuestro amparo. Ese no es nuestro amparo. Nosotros no estamos bajo el amparo del fuego del patio del sumo sacerdote. Nosotros vivimos bajo el amparo del Altísimo, el que habita bajo la sombra del Altísimo. Ahí habitamos nosotros, ahí estamos, y de ahí no nos movemos. Y esperamos ese día que el Señor venga por toda su iglesia. Te animamos a que seas fiel, te animamos a que cumplas el propósito del Señor, el cual es que su Hijo sea formado en ti. Que el Señor te bendiga. Un abrazo grande.